No basta oír. Queridos hermanos, ciertamente que el Nuevo Testamento es mucho más inteligible que el Antiguo. Por algo se recomienda que al iniciar la lectura de la Biblia se inicie por los Evangelios y las cartas paulinas. Los mensajes de estos libros son más claros y aunque hay pasajes complicados o que requieren de una explicación más profunda, otras las palabras nos llegan con mucha claridad. Sobra decir que aunque sencillas, las palabras del Nuevo Testamento pueden resonar en nuestras conciencias de diferentes formas o matices. Claro, dependiendo de las circunstancias en las que estemos viviendo, y también es cierto que dependiendo del nivel del conocimiento del contexto y de los diferentes métodos de interpretación, podemos extraer más y más material que nos ayude a andar por la senda de la santidad a la que todos queremos llegar. Porque, ¿quién no quiere ser santo? Pues en esta ocasión es la carta de Santiago la que nos puede mover a la reflexión. Escuchemos parte del capítulo primero. Sepan, mis queridos hermanos, que cada uno debe estar pronto a escuchar, pero debe ser lento para hablar y para la ira, porque la ira del hombre no hace lo que es justo ante Dios. Por eso, despojándose de toda inmundicia y de tanta maldad, reciban con docilidad la palabra plantada en ustedes y que tiene poder para salvarlos. Pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno solo oye la palabra pero no la pone en práctica, se parece a un hombre que mira su cara en un espejo y, aunque se ha mirado, apenas se va, se olvida de cómo era. En cambio, el que se fija con atención en la ley perfecta, aquella que hace libres y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino poniéndola por obra, ese será dichoso al practicarla. Si alguno se tiene por un hombre religioso y no domina su lengua, engaña a su corazón y su religiosidad no tiene valor. La religiosidad auténtica e intachable ante Dios Padre consiste en atender a huérfanos y viudas en sus aflicciones y mantenerse incontaminado del mundo. Lo primero que se nos recomienda es que debe estar uno atento a escuchar y ser lento al mismo tiempo para hablar y para la ira. No en vano a veces decimos de tal o cual persona que es un cerillo porque se enciende con mucha facilidad. Esto es, se enciende su ira y ya sabemos que la ira humana no deja hacer lo que Dios quiere. Y todos tenemos día en que nos levantamos como cargados de nitroglicerina que a la menor provocación explota uno, sobre todo si está uno abrumado por alguna preocupación o tensión que nos pone los nervios de punta. Pero de aquí se desprenden dos cositas que quizá nos pasen desapercibidas. Una, que hay una ira humana y que por consecuencia debe haber una ira divina. Y si la ira humana no permite hacer lo que Dios quiere, la ira divina sí lo permite. De aquí la segunda cosa. La ira como tal no es mala, puesto que Dios la tiene. Y aquí podemos tomar como referencia muchos pasajes del Antiguo Testamento que hablan de esta ira de Dios y que aparecen en el Pentateuco, en algunos libros históricos y proféticos y hasta en algunos sapienciales que nos bastan para describirla y que tienen como característica no la venganza, sino la corrección, aunque de este tema podemos hacer toda una reflexión aparte. Pero decíamos, esta ira de Dios no es vengativa. Nuestra ira, que de hecho aparece en la lista de los 7 pecados capitales, es destructiva, y si no, pensemos en las veces que nos hemos dejado llevar por ella y hemos pasado a maltratar, sobajar, disminuir o humillar a quien es objeto de ella, independientemente de que lo merezca o no. Porque esa es otra cosa. A veces justificamos nuestra ira diciéndonos que fue objeto de ella quien actuó mal, quien quiso hacer daño. Total, que a fin de cuentas se lo merecía. Pero no hay nada que justifique nuestra ira, y si no, fijémonos en Dios.
¿Cuántas veces hemos sido merecedores de un castigo divino por nuestras actitudes y Dios no humilla ni maltrata ni se engríe con nuestra desgracia? La otra parte es la tocante a ser lentos para hablar, porque es muy común aquello de no quise decir eso, o cuando menos lo pensé ya lo había dicho. O a veces a nivel de pensamiento percibimos, no debí decir eso, caray. Creo que como dice Santiago, con un poco más de lentitud para dar nuestras respuestas, evitaríamos muchos malos momentos, tanto para nosotros mismos como para los demás. Por eso, el autor nos invita a acatar con docilidad estos consejos, eliminando todo pretexto basado en falsas justificaciones que nos invitan a comportarnos de una manera injusta, es decir, a no considerar lo que los demás requieren o necesitan en un determinado momento, o que también su actitud sea una manifestación de una carencia profunda que no sabe de qué otra manera expresar, como la de los adolescentes o de las personas muy lastimadas y abusadas que se refugian en el poder, en el dinero, en el vicio o en cualquier otra cosa que los pueda mantener a flote en una situación poco menos que insostenible y que reflejen esa carencia profunda que en la inmensa mayoría de los casos no es más que falta de amor, cariño y reconocimiento. En estos casos, saber escuchar, y no necesariamente hablamos por medio de palabras, sino de actitudes, se vuelve una tarea urgente y necesaria que debemos ejercitar para comprender mejor nuestro entorno y muchas veces a nosotros mismos. Es imperante, pues, escuchar la palabra, acogerla y ponerla en práctica. No contentarnos con leerla, que muchas veces es lo único que hacemos, sino que tenemos que aprender a meditar con ella, a orar con ella y hacer que se refleje en nuestras acciones y nuestras actitudes. Esto es ponerla por obra como nos recomienda el autor de esta carta. De otra forma, solo nos estaremos haciendo como don Teofilito, tonto solito. No basta solo enterarse de lo que conviene hacer, como de la misma manera que para saciar el hambre no basta solo con leer la receta, hay que preparar el platillo. Fíjense también qué bonito el versículo 25, que nos habla de la ley perfecta, de esa que nos hace auténticamente libres y en la que se nos invita a perseverar para poder encontrar la felicidad o dicha al practicarla. Esto nos deja claro que haciendo bien a uno mismo y a los demás, uno es feliz. Es la tercera vez que se nos dice que hay que ponerla por obra. Y finalmente, se nos aclara que una religiosidad que no controla la lengua no es una buena religiosidad. Entonces de nada vale que vayamos a misa, recemos rosarios, seamos coordinadores o equiperos de algún ministerio, hagamos novenas y visitas al Santísimo. Vamos, de nada vale que nos convirtamos en ratón de sacristía si no somos capaces de refrenar la lengua y, esta es una I mayúscula, atender a huérfanos y viudas en sus aflicciones y mantenerse incontaminado del mundo. Y no podemos salir con que no conocemos a ninguna viuda o a ningún huérfano que requiera ayuda. No podemos ser tan literales. Recordemos que en tiempos de Jesús una viuda y un huérfano eran las personas que no podían trabajar y que vivían de la limosna, que no tenían oportunidades, que no tenían quien las defendiera o hablara por ellos, para tener unas condiciones dignas de vivienda y alimentación. Vaya, una existencia digna. No podemos salir con eso en un país en donde casi el 42% de la población vive en situación de pobreza económica, que dicho sea de paso, no es la única pobreza que existe en nuestro país. ¿A qué te mueve esta reflexión? Si no te mueve a nada, es que quizá ya estés contaminado del mundo. Soy Jorge Cervantes del Instituto Bíblico San Jerónimo. Hasta la próxima.